Damos gracias a Dios porque tenemos casa llena y porque hay niños haciendo ruido. Nosotros decimos que el ministerio infantil en una iglesia, o como lo quieran llamar, es el ministerio más importante. En esta sociedad que se está viviendo, donde nuestros hijos están siendo invadidos de una serie de ideologías que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Nosotros, como les dije una vez, tenemos que darle, aunque la palabra suene fuerte, una sobredosis de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y damos gracias porque haya bastante niños haciendo ruido hoy aquí. Y damos gracias por todos los que están por primera vez acá. Tengo mi amiga Alina que nos visita el día de hoy. Vamos a compartir aquí a alguien más que nos visita, nuestros hermanos que nos visitan el día de hoy. Bienvenidos a alguien más que nos visita el día de hoy por primera vez. Aquí le ponemos a veces la gente pierde el nombre, ¿verdad? Decimos el tío de o la tía de. Yo tengo mi tío que perdió el nombre aquí, es el tío de Yodani. Todo el mundo le dice el tío. Y bienvenidos por estar. Gracias a Dios que los trajo a su casa el día de hoy. Vamos a poner aquí también un código de barra, un QR, donde van a poder escanear y todos los versículos de la prédica. Si no tienen su Biblia en la mano, si no son tan duchos buscando en la Biblia o en el teléfono, todo lo van a recibir ahí automáticamente, en el orden que se van a usar durante la prédica. Así que si yo molesto, si mi cabeza molesta un poquito y ya quien quiere antes de comenzar, puede escanear ahí. ¿Sí se escanea? Ok. Me corta la cabeza si molesta. Espero que me alcance aunque sea para terminar la prédica hoy. Ok. Vamos a tener un tiempo de oración por la palabra antes de comenzar. Vamos a orar. Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta tu iglesia, Señor. Sabemos que Jesús es la respuesta, es una iglesia bendecida por ti, Señor. Te rogamos a esta hora que, Señor, tú que conoces mi debilidad y mi incapacidad para traer tu mensaje aquí, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, Señor, y sea tu Espíritu Santo hablando. Que tu palabra sea la Biblia, Señor, no me permitas desviarme ni a izquierda ni a derecha. Toma control de cada palabra, Señor, de cada punto, de cada coma. Y que esta palabra sea, Señor, como espada de dos filos que penetre hasta los tuétanos, Señor. De forma que a través de ella muchos puedan venir en arrepentimiento y fe a ti. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en semanas anteriores, hermanos míos, voy a dar un contexto de lo que hemos estado hablando semanas anteriores para saber por qué traemos el mensaje de hoy. En semanas anteriores hemos estado hablando de cómo Dios obra a través de nuestras circunstancias. Hemos utilizado para eso la vida de José. Hemos utilizado para entender cómo Dios cincela nuestro carácter a través de los procesos que estamos pasando y cómo la fidelidad de Dios se demuestra en cada una de las situaciones. Y ahí nos habíamos quedado. La prédica de hoy tiene por título, por eso también la última alabanza que tuvimos, tiene por título una pregunta que quiero que cada uno se haga. Quiero que nos preguntemos, graben en su mente esto: ¿eres tú perdonado? Lo voy a repetir. ¿Eres tú perdonado? Ubiquemos todo lo que leímos aquí al principio en el contexto de la vida de José. Estamos hablando de una micronarrativa personal de José dentro de la historia de Israel. La narrativa en el Antiguo Testamento incluye una metanarrativa, que es la historia de la creación. Dentro de esta metanarrativa está la vida de la formación del pueblo de Israel y todo lo que le pasa al pueblo de Israel. Y dentro de esta historia hay micronarrativas personales. Y en eso es lo que hemos estado tratando recientemente. Habíamos escuchado y aprendido cómo en capítulos anteriores José había enviado o había acusado a sus hermanos de espías y lo había enviado ¿pueden grabar ahí? ¿Tienen problema? Y los había enviado de regreso a su Canaán con sus bolsas llenas. Les había proveído para su familia, pero había dejado a Simeón como garantía de que ellos regresaran ¿con quién? Con el hermano carnal de él, el menor de la familia, que era Benjamín. Ahora, después de esto, cuando ellos llegan a Canaán, tratan de convencer a Jacob. ¿Para qué? Para que los deje regresar. Y Rubén
Yo me imagino que en un ataque de locura, de desespero, le entrega y le dice, permítenos regresar, y si yo no te traigo a tu hijo Benjamín, puedes darle muerte a mis 2 hijos. Qué cosa tan absurda, Rubén. No por gusto Rubén había perdido la primogenitura, por esas inmadureces y las cosas que habría hecho anteriormente. De hecho, Jacob rechaza Génesis 42, del 37 al 38, deja claro que Jacob rechaza la propuesta de Rubén. Y solo después del hambre que estaban pasando y de la intervención de Judá, poniendo su vida en garantía, fue lo único que hizo que Israel, Jacob, los dejara ir a Egipto nuevamente. Esto lo podemos ver en Génesis 43, del 8 al 10. Bajo estas condiciones, entonces, regresan los hermanos de José a Egipto llevando algunos regalitos que Jacob les había mandado. Es una cosa absurda, ¿eh? El único lugar que tenía comida y a donde ellos iban a buscar comida, ellos estaban enviando regalitos. Miel, mirra, algunos inciensos, almendras, algunos frutos secos. Sin embargo, lo único que le había pedido José, ¿qué cosa era? Que llegaran ¿con quién? Con Benjamín. Y a veces nosotros, hermanos, quisiera reflexionar pequeño en este momento. A veces nosotros queremos acercarnos a Dios. Queremos acercarnos a Dios con nuestra religiosidad, con nuestras obras, con nuestro dinero, con todo lo que nosotros hacemos que creemos que está bien, menos con lo más importante que nos pide Dios, que nos acerquemos a Él, con su Hijo Jesucristo. A veces tenemos ese comportamiento como ellos en ese momento. Queremos llevarle cosas que no es lo que Dios nos pide. No es que esté mal, sino que no es lo principal que Dios nos pide. Pero cumpliendo lo que Safnat Panea, que era el nombre que se le había dado a José en Egipto cuando lo pusieron de primer ministro, segundo al mando por debajo de Faraón, cumpliendo lo que él les había pedido y llevando a Benjamín, regresaron ellos a Egipto. El capítulo 43 nos da una reseña de cómo José lo recibió en su casa, cómo José le hizo una gran cena, cómo todos disfrutaron de esa cena por el solo hecho de haber traído ¿a quién? A Benjamín. Lo mismo que Cristo y Dios hace con nosotros. Nos prepara una gran cena y nos recibe con los brazos abiertos solamente por el hecho de acercarnos a Él con Cristo. No con frutos secos, no por nuestras obras, no por nuestro dinero, no por nada que no sea Cristo. Y el capítulo 44, que fue que empezamos a leer hoy, que lo leímos completo, continúa con un José haciéndole o continuándole un juego a sus hermanos, por decirlo así, poniendo a prueba y haciéndole pasar un mal rato a sus hermanos. Los vuelve a probar y los despide de nuevo a su casa, cargados de comida, les devuelve dinero, pero esta vez pone la copa de plata de él, con la que supuestamente, digo supuestamente porque él estaba, recuerden, alguien dice, no, pero José hacía adivinación. José estaba cumpliendo un papel. José estaba cumpliendo una función específica para probar a sus hermanos. Entonces pone esa copa con la que él supuestamente hacía adivinación en la bolsa de ¿quién? De Benjamín. Era su hermano carnal y era en este caso el más pequeño y el más amado en este momento por Jacob, que había perdido a José muchos años antes. Y así se simula un robo. Cuando apenas ellos habían salido de la ciudad, el mayordomo de la casa de José se les acerca, los alcanza y los acusa de haber robado la copa. Y ante esta situación escuchemos Génesis 44. Ahí tienen los versículos todos, los que escanearon acá. Génesis 44 dice: ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Así dicen los hermanos. Aquel de tu siervo, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestra palabra. Así le dice el mayordomo: aquel en quien se hallare será siervo, será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Estos hombres que una vez habían vendido a José hace más de 20 años atrás, por eso es que José está en Egipto, y habían engañado durante tantos años a su padre, ciertamente ahora se sentían ofendidos por robar una copa. Yo me lo imagino a ellos. Nosotros sí somos capaces de vender a nuestro hermano, pero robar jamás. Ustedes se imaginan la situación en la que ellos estaban enfrentándose en ese momento. Me gustaría que pensáramos en esto por un segundo. A veces nosotros nos creemos más justos que otros porque nuestros pecados
no son tan visibles o son pequeños. A veces decimos, nosotros hemos dicho alguna mentira, pero jamás seremos homosexuales. Nosotros hemos deshonrado a nuestros padres, pero jamás hemos matado. Nosotros damos falso testimonio, que es lo que se llama chisme, muy común en el argot latino, o codiciamos, pero jamás somos idólatras. Nos creemos justos porque creemos que nuestros pecados no son tan visibles como los de los demás. Pero a veces yo digo, si cada uno de nosotros sale con nuestros pecados a la calle, puesto aquí en la frente, ¿qué dirán los demás? Olvidamos que a los ojos de Dios, un Dios que tiene un atributo exaltado que es la santidad, el único que se repite, santo, 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 que es lo que cantan los ángeles. Ante los ojos de Dios no existen pecados veniales y pecados mortales. Existen pecados, simplemente pecados. O sea, da lo mismo ser mentiroso que asesino. Y ellos en esta circunstancia decían eso. Nosotros hemos vendido a nuestro hermano hace más de 20 años y hemos engañado a nuestro padre, pero seríamos incapaces de robar una copa. El resto de la historia ya la leímos y la sabemos. La copa fue hallada en el costal, en el saco de Benjamín, y ellos fueron regresados a Egipto, a la casa de José. Y bajo esa condición, bajo la condición de que solo Benjamín, que era el que tenía la copa, iba a ser siervo del gobernador, ellos podían regresar de nuevo a Canaán. Ya los hermanos habían vendido como esclavo una vez al hijo amado de Jacob. Ya lo habían hecho. Y ahora estaban siendo puestos a pruebas con el hijo que le quedaba de la esposa que él amaba. Recordemos que Israel amaba a esos dos hijos porque era la esposa por la cual él había luchado. La esposa que él había esperado 7 años más para que se la entregaran. Desde que llegaron a Egipto estaban siendo puestos a prueba ellos, desde la primera vez que llegaron. Y ya habían demostrado cierto arrepentimiento y confesión cuando lo habían acusado de espía. Si recordamos en Génesis 42, 21 y 22 dice, y se decían unos a otros. Recuerden que José estaba presente, el nombre de José, Safnat Panea, estaba presente, pero José no estaba hablando hebreo. Por eso él podía escuchar todo lo que ellos decían. José tenía traductor, pero él entendía todo lo que ellos estaban hablando porque él había nacido hebreo. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Versículo 22. Entonces Rubén le respondió, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. Esa fue la primera prueba de cierto arrepentimiento que los hermanos de José habían demostrado. Y a través de ese proceso, Dios, que es el único protagonista de esta historia, quiero que quede claro esto, en estas historias donde se mencionan estos grandes hombres, José, Daniel, ahora la demostración que vamos a ver de Judá, ninguno de ellos es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia y de la vida de cada uno de nosotros es ¿quién? Dios y Cristo. Él es el único protagonista aquí. José también los había probado a hacerlo. Cuando ellos vienen a la cena, donde los recibe y le hace ese banquete, le sirve a Benjamín 5 veces más de lo que le sirve a todos ellos, para probar si su corazón había cambiado. Sin embargo, dice Génesis 43, 34, al final, dice, y bebieron y se alegraron con él. O sea, no había envidia, no había demostración de que tenían celos del hermano menor. La traducción en lenguaje actual dice, estuvieron muy alegres. Exalta la palabra alegría. Esta es la segunda prueba que José le pone a ellos. Y ellos demuestran con esta acción, los 10, que su corazón había cambiado de una forma u otra. En este momento José estaba llevando ahora, en este último momento que vimos, José los estaba llevando al extremo de la tensión. Los estaba llevando al clímax, a ver cómo iban a reaccionar, a ver si de verdad sus corazones habían cambiado. Y aquí sale a relucir un Judá que no es el mismo que había vendido José 20 años antes. No era el mismo Judá. En representación de sus hermanos, sale un Judá arrepentido y que suelta una frase que hace quizás también cambiar el corazón de José. Génesis 44, 16 dice Judá, ¿qué diremos a mi señor cuando
cuando lo interpela y cuando lo acusan de todo lo que había pasado. Dice, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí somos siervos de mi Señor y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Pensemos otro minuto en esto. ¿Qué comúnmente sucede con nosotros cuando nosotros pecamos? Nosotros somos los reyes de la justificación. El ser humano cuando comete errores y cuando peca es el rey de la justificación. Yo y todos los que estamos aquí. Con la mínima cosa somos los reyes de la justificación. Somos excelentes maestros de la justificación. Para todo tenemos un porqué. Para absolutamente todo tenemos un porqué. Tenemos una respuesta exacta para cada error. Buscamos respuesta de nuestro pecado en las circunstancias que estamos viviendo, o peor, le echamos la culpa a las personas que nos rodean. Eso no falla, no es mi culpa. Yo tengo un amigo que siempre decía, a veces lo decía en chiste, pero decía, no es culpa mía, yo soy así por mi abuelita que me crió. Porque la culpa, hay un libro muy famoso, yo lo leí hace muchos años, que se llama La culpa es de la vaca. La culpa nunca cae al piso, nunca. Nosotros con la culpa somos como Messi, dándole patada y nunca la dejamos caer. Culpamos a nuestros padres y las enseñanzas que ellos nos dieron. Culpamos a nuestro pasado por lo que estamos viviendo ahora y le achacamos a todo eso nuestros pecados. Es que yo soy así. Y nos pasa con nuestras parejas. Es que ¿qué culpa tengo yo? Mis padres me hicieron así. Yo soy orgulloso, soy codicioso. Es que me hicieron así. Y es que ellos eran así. Sin embargo, el Judá que vemos aquí no hizo eso. A pesar de no haber sido él quien tenía la copa, lo primero que le viene a la mente es su culpa, pero no por la copa. Ustedes se imaginan lo que a Judá le pasó por la cabeza. Dios me está cobrando lo que yo hice hace 20 años atrás. Más de 20 años atrás. La culpa no lo dejaba. La culpa no lo dejaba. Por eso dice, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Y después hace una declaración que ha sido parte del plan de Dios. Un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente. Hemos hablado que a través de todo lo que hemos aprendido en semanas anteriores, las características de Dios es lo que se revela, el carácter de Dios es lo que se revela en las acciones de cada una de estas personas. Después declara, como dice Judá, que todo ha sido parte de un plan de Dios y que a estas alturas Dios estaba revelando todo eso malo que ellos habían hecho. Es cierto que lo que Judá va a decir al final del capítulo 44, por la misericordia de Dios, le da un vuelco a la situación. Pero tenemos una enseñanza muy importante en este segmento. Muy, muy importante. Y es importante a la hora de buscar el perdón de Dios. Cuando queremos que Dios nos perdone. Primero, no justificar nuestras acciones. Siempre vamos a encontrar a quien echarle la culpa. Y al final nosotros somos los únicos culpables de las cosas malas que hacemos. Es cierto que a veces estás parqueado y viene alguien y te choca por atrás. Pero pregúntate, ¿estás bien parqueado? ¿Estás bien estacionado? ¿Tenías tus luces intermitentes? ¿O fuiste a salir y prendiste la luz del cruce? Analiza tu falta primero. Acepta lo mal que has hecho sin poner excusas. Y lo otro que tenemos que aprender es entender que a lo larga o a la corta, Dios, que es el único que escudriña los corazones, va a exponer y va a sacar la luz todo hasta lo más oscuro de ti. Hasta lo más oscuro Dios va a exponer. La palabra es clara, Él es el único que escudriña los corazones. Y te va a decir simplemente, eres un simple mortal pecador. Es fuerte, la palabra es fuerte, la gente no quiere escuchar. Pero somos simples mortales pecadores. No justifiquemos más nuestras acciones. Ante la propuesta de Judá, que José todavía seguía siendo Safnat Panea, José no se había descubierto todavía, responde José. Génesis 44, versículo 17. La respuesta de Judá fue en el versículo 16, y en el versículo 17 dice José, nunca yo tal haga. Él se estaba exponiendo, déjame a mí, yo me voy a quedar, todos nos vamos a quedar, nosotros hemos pecado. Dice, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros ir en paz a vuestro padre. Es tremendo, hermanos míos, lo que está pasando aquí. Un Benjamín inocente. Fíjense que Benjamín no ha dicho ni una palabra. No se ha percatado. Benjamín no habla en ningún momento. Acusado culpable de toda maldad.
por una copa que él no se robó. Y un grupo de culpables de hace más de 20 años atrás, siendo liberados, absueltos de toda culpabilidad. Por eso es que mucha gente llaman a estos segmentos del libro de Génesis el Evangelio según José. La presentación del Evangelio según la historia de José. ¿Qué Evangelio, Miren la similitud. Cristo, que ni pecó jamás, ni abrió la boca cuando no tenía que abrirla, recibió toda la ira de Dios por cada uno de nosotros. Nos sustituyó en la cruz que merecíamos nosotros, ni habló y fue llevado a la cruz. Igualito que pasó en este caso con Benjamín y sus hermanos. Y gracias a eso, que él fue llevado en silencio como estaba Benjamín, como oveja al matadero, nosotros tenemos vida eterna el día de hoy. Los que sean sus hijos. Esto es lo que se llama la doctrina de la sustitución. Cristo nos sustituyó a nosotros y por eso es que Dios nos mira hoy como si fuéramos Cristo. Y en ese tiempo lo miró a él como nosotros, viles pecadores. Ahora, Judá, después de hacer un resumen de todo lo que había pasado desde que salieron de Egipto la primera vez, desde que salieron de Canaán, desde que llegaron a Egipto, hace honor a la promesa de su padre. Recuerden que él le prometió: yo asumo por la vida de tu hijo menor. Y en el versículo 44, el versículo 33 del capítulo 44 de Génesis, voy a leerlo por la traducción en lenguaje actual. A veces utilizamos diferentes traducciones para nuestra mejor comprensión. Dice: yo le ruego a usted que me acepte como su esclavo y que le permita al muchacho volver con sus hermanos. Yo me quedaré en su lugar. Así termina el capítulo 44. Qué diferente este Judá, ¿verdad? Cómo la historia y cómo todo lo que les había pasado, Dios lo había utilizado para transformar esos corazones. Una persona que sin remordimiento alguno vendió a su hermano a unos madianitas para llevarlo a Egipto. Él no sabía dónde iba a parar José. Yo estoy seguro que no tenía ni remota idea. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos José ahora? En el capítulo 45 está el clima, el punto cumbre de toda esta parte de la historia. Yo me lo imagino, si fuéramos José, con el trabajo que yo he pasado aquí por culpa de esta gente, ahora sí van a saber lo que soy yo. Así haríamos mucho de nosotros. Sobre todo a veces, por ejemplo, mi papá me abandonó cuando era un muchacho, cuando yo era un niño. Ahora que estoy bien, le voy a restregar todo en la cara. Piensen cuántas veces nosotros hemos pensado así. Me vine para los Estados Unidos con el clase de trabajo que pasé en Cuba y tanto trabajo que me hicieron pasar, y ahora se la pasan pidiendo recarga y dinero. Que aguanten ahora. ¿Nunca les ha pasado? ¿O no tienen amigos, hermanos que les ha pasado? Cuando era un empleado, eso pasa aquí mucho en Estados Unidos, cuando era un empleado raso, bastante que me fastidiaron la vida. Ahora que soy supervisor, que se preparen. ¿Pero qué hizo José? Vamos a leer Génesis 45. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí, ahora a mí. Y ellos se acercaron, después de haber sacado. Fíjense que José saca a todo el mundo. José tiene una misericordia tal y representa a Cristo de tal manera. Por eso es que se dice que José es un tipo de Cristo. Que José ni siquiera quiso que sus hermanos pasaran la vergüenza delante de los egipcios de contar todo lo que ellos habían hecho. Y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo antes de continuar lo voy a dejar aquí. Ustedes, pónganse en el lugar de los hermanos de José ahora. ¿A cuánto le van a temblar las piernas? Porque lo normal es que José tomara represalia, como pasa en esta sociedad tan corrupta que estamos viviendo hoy. Lo normal es que cada uno tome represalia y tome venganza, porque muchos no conocen al Señor y muchos no aplican la venganza del Señor. Imagínense esta situación. Pero mire el vuelco que le da en el versículo 5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vemos a un José que ha entendido durante todo el proceso también que Dios ha utilizado todas estas circunstancias, pero que Dios ha utilizado esta circunstancia para cambiar el corazón de sus hermanos.
Y entendió que Dios lo llevó a una verdadera metanoia, que hemos hablado de esta palabra, un verdadero arrepentimiento. Lo entendió. De hecho, como un tipo de Cristo, José hace lo que hace Cristo con nosotros también. José le recordó su pecado. Fíjense que le dice en el versículo 4 al final, yo soy el que ustedes vendieron. O sea, para que no se vayan a pensar que yo no sé lo que pasó. El Señor conoce todo lo que hacemos, escudriña los corazones, pero inmediatamente en el versículo 5 le da vuelta y les hace desviar la mirada de sus pecados y los enfoca en el perdón y la gracia de Dios. Ustedes hicieron esto, pero miren, borrón y cuenta nueva. Voy a lanzar, como dice el profeta, sus pecados al fondo del mar. Y los enfoca en la misericordia y en el perdón y en la gracia de Dios. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Génesis 45, el versículo 5 solamente dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Más simple el lenguaje, ¿eh? Quédense tranquilos. Es como si le dijera lo siguiente: no se concentren en lo malo que hicieron, que ya Dios vio su arrepentimiento. Concéntrense en que Dios ha utilizado todo esto para que ustedes sean perdonados y para que se pueda salvar mucha vida. Porque a veces somos perdonados, pero somos perdonados no solamente para nosotros, somos perdonados para que ese perdón que Dios nos da lo contagiemos y lo peguemos a otra persona y lo transmitamos, se lo pasemos a los demás y seamos portavoz de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Él se lo dice: ya ustedes han sido perdonados, pero también yo he estado aquí para salvar más vidas. El que esté aquí y pueda responder positivamente a la pregunta que les hice al inicio: ¿eres tú perdonado? Si tú te sientes perdonado, eres perdonado para salvar más vidas, para llevar ese perdón de Dios a los demás. Estos hermanos de José habían experimentado durante muchos años, un sentimiento de culpa. Ustedes se imaginan cargar la culpa por 20 años o más de lo que había pasado. ¿Qué ha pasado a ti? Tienes una culpa que te pesa por más de 20 años, quizás desde que eras un niño, que no le perdonas algo a tu madre, a tu padre, a tu hermano, que sabrá Dios lo que habrá hecho por ti o contigo. O quizás tienes una carga pesada que no es de tantos años, pero es muy pesada. Y no logras soltarla. Durante este proceso ellos habían experimentado también dolor. Sus conciencias se habían despertado. ¿Has sentido esa carga que te lleva durante todo ese tiempo? Que te genera dolor, te genera peso, genera dolor. Te voy a leer una frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis es el escritor de las Crónicas de Narnia. Quizás algunos conocen más la película que realmente quién es el escritor. Y muchos no saben que el hombre es cristiano. De hecho, tiene una cantidad de libros maravillosos. Y dice: el dolor, esto lo tomé de un amigo mío que lo publicó esta semana en Facebook, dice: el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Pregúntate, ¿por qué Dios te está permitiendo pasar a través de esa situación? Puede ser una situación económica, puede ser una situación de un pecado que te está dando la patada, como decimos a veces, puede ser una situación de salud. Pero la pregunta yo la cambio, no por qué Dios me está permitiendo pasar a través de esto. La pregunta es: ¿para qué Dios me está permitiendo pasar a través de esto? Y recuerden algo muy importante: Dios no te permite pasar a través de eso solo. Dios está contigo. Ese Dios que nosotros conocemos, ese Cristo que murió en la cruz, está contigo a través del proceso que Él te permite o que tú mismo te buscaste. ¿Ok? ¿Por qué Dios me permite eso? A veces estás pagando por algo que tú hiciste, como los hermanos de José, pero Dios está contigo. Dios nunca abandonó a José en Egipto. Nunca lo abandonó, nunca lo dejó. Y él fue consciente en algunos momentos, porque siempre sacó a relucir que para eso Dios lo había llevado. Y una de las cosas que hace Dios en estas situaciones es llevarte siempre al verdadero quebrantamiento y arrepentimiento espiritual. La parte material no es lo que a Dios le interesa. Dios quiere que tú rompas esa barrera que está entre tú y Él. Es la única forma de acercarse. Hermano, cuando una situación de este tipo
activa tu conciencia y te hace ver tu pecado. La conciencia es como la piel, creo que lo he dicho en otras ocasiones. La conciencia es como la piel. Si usted lo pellizcan, usted va a quitar la mano. Si usted lo quema, usted va a quitar la mano. La conciencia es la piel. La conciencia te permite darte cuenta de que algo no está bien, de que algo está errado. Y tú tienes que tomar conducta. Me gustaría que se tomara el tiempo cuando les pase, o si están pasando por algo esto, te quedaras con esto. Número 1, no hay pecado tan pequeño que no merezca condenación. Da lo mismo, hermanos míos, ya lo dije y lo voy a repetir, es lo mismo el homosexual declarado que vemos en la calle que el cristiano codicioso que se la pasa trabajando para hacer más dinero y que no viene en la iglesia porque tiene que trabajar para hacer más dinero. No estoy hablando de las circunstancias que te llevan a trabajar el domingo porque tienes necesidad. Estamos hablando de la codicia. Es lo mismo. No hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Vamos al Salmo 130, el Cántico de los Peregrinos. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice el salmista: si tú, Señor, tomaras en cuenta todos los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Más claro ni el agua. Los salmos a veces no llevan... Hay segmentos de los salmos que no llevan mucha teología. Son claritos. Son claritos. Hay otros que te llevan a estar 20 años escribiendo como Spurgeon para hacer su resumen de los salmos. Miren el Salmo 143, Salmo de David, Nueva Versión Internacional. Señor, diría yo si fuera David ahí, no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Nadie puede decir delante de Dios que es inocente. Nadie. Nos creemos los mejores del mundo. El otro día tuve un intercambio, fuimos a comprar un teléfono, mi prima y yo, y le pregunté a la muchacha a dónde iba cuando muriera, y me dijo que ella iba al cielo. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque yo soy buena persona. Y la exploré, y le dije, bueno, ¿y cuál es tu patrón para compararte con buena persona? ¿Con quién te comparas tú? ¿Con los presos? ¿Con los que están en la cárcel? No sé. Y me dice, no, yo hago buenas obras y tengo un buen corazón, un gran corazón. Me dijo, bueno, yo tengo muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que tienen un gran corazón. Así. Y eso no quiere decir que sean buenas personas. Todo el mundo se cree que es buena persona. Pero la pregunta es, ¿con quién te comparas tú cuando te crees buena persona? ¿Con tu esposa? ¿Con tu vecino? ¿No es eso lo que Dios mandó? Compárate con el estándar. ¿Cuál es el estándar? Cristo y su ley. Esto no es legalismo. Cristo y su ley. Esto no es legalismo. Y tienes que compararte con el estándar. Fíjense lo que dice Romanos 6:23. Voy a leer la primera parte porque voy a dejar la segunda para el final. No estoy sacando ni texto de contexto ni eliminando nada. Lo vamos a tocar al final. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Más claro en el agua. Más claro en el agua. No hay un pecado que no lleve a condenación, hermanos míos. Debido a nuestros pecados, nadie se puede escapar de la condenación eterna ni de la ira de Dios. Así pensarían los hermanos de José cuando Safnat Panea le dijo, yo soy José. Ahí yo pienso que los pies, las piernas, a todo el mundo le temblaría. Ahora este sí nos va a desgraciar la vida. Tantos trabajos que nos ha hecho pasar. Y era José, el que nosotros vendimos, que queríamos matar, que metimos en un pozo. Pero lo más importante de esta historia es que no podemos esperar al punto final, como Judá, a decir, Dios descubrió mi pecado. O a estar como el hijo pródigo. ¿Llegar a qué? A querer comer de los cerdos. No podemos llegar al final. No hay necesidad de estar al final. Hermanos míos, hermanas mías, el perdón está disponible para todos, sin excepción, como lo estuvo también para los hermanos de José. Para cada uno de nosotros el perdón está disponible. El perdón de nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana es gratis. Ustedes saben que es gratis. Ustedes saben que ustedes no tienen que pagar ninguno por eso. Pero ustedes saben por qué es gratis. Porque es gratis no quiere decir que no haya costado. Le costó la muerte a Cristo en la cruz. Costó la sangre. Es gratis, pero ya alguien pagó por ti. Y no costó barato. Tenemos una deuda. Estamos en bancarrota con Cristo. Le debemos todo a Cristo. ¿Alguno se ha declarado alguna vez en bancarrota?
o conocen a alguien que lo ha hecho. Nosotros tenemos una deuda eterna, impagable con Cristo. El pecado te lleva a separarte de Dios y Dios te ofrece perdón, pero ese perdón, aunque es gratis porque Cristo lo pagó, Dios pone condiciones y los hermanos de José pasaron por estas condiciones. Y la primera condición: arrepentidos. Arrepentimiento es la primera condición. Después vamos a hablar también aquí de la fe. No me siento listo para decir cuál vino primero. Lo que sí sé es que los dos tienen que ir juntos: la fe y el arrepentimiento. No hay pecado tan grande que lleve a condenación. Como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, tampoco hay un pecado tan grande que lleve a condenación a un pecador arrepentido. Por eso, hermanos míos, es imperativo, una orden, predicar el arrepentimiento. Predicar el arrepentimiento es una demostración de amor. ¿Acaso si tu hijo o tu hija o tu nieto va caminando a un barranco, usted lo deja que se caiga? ¿Usted le grita? ¿Acaso cuando alguien de noche dice fuego, 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 que hay un incendio? Usted, es molesto que te despierten. Me pasó a mí un viaje que hice a Washington a las 2 de la mañana en el hotel, se activó la alarma de fuego. Es molesto, pero es un grito de amor para salvarte la vida. Por eso es imperativo. La palabra arrepiéntete puede ser aterradora, pero es imperativo que las personas conozcan que hay que arrepentirse como un paso importante para recibir el perdón de Dios. Mira lo que dice Hechos 2, Pedro en su primer discurso, cuando le dicen: ¿y ahora cómo viviremos? Después que termina el discurso, bueno, todo el mundo se quedó desarmado. Hizo un resumen completo, presentó el evangelio y dejó a todo el mundo en ropa interior. Y dijeron: ¿y ahora cómo viviremos? ¿Qué dice Pedro? ¿Cómo vivirán? Arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibirán lo más grande del mundo: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. A veces nos creemos que nos arrepentimos, pero no pasamos al segundo paso. No pasamos ¿a qué? A abandonar el pecado. ¿Qué dice la Biblia de que practica el pecado? El que practica el pecado no es de Dios. Entonces sí, nos hemos arrepentido. Quizás lo que tenemos es remordimiento, pero no hemos hecho un verdadero arrepentimiento porque no nos hemos apartado, no nos hemos separado, no somos santos. No nos hemos separado del pecado. Hay que abandonar el pecado. El arrepentimiento sin abandonar el pecado no es metanoia, no es volver, no es metanoia, la palabra que se utiliza en el griego. Los hermanos de José habían mencionado su arrepentimiento en el capítulo 42, cuando habló Rubén. Pero vemos en la historia que habían demostrado al final un cambio real y había abandonado esas actitudes. Había abandonado. Miren lo que dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 55. Que abandone el malvado su camino. Fíjense que no es solo arrepentirte y decir ya, yo me arrepentí. No, abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá ¿qué? Misericordia. Segundo paso. Primer paso, arrepiéntete. Abandona el pecado. Todo esto con el objetivo de recibir y darle respuesta a la pregunta que tuvimos al principio. ¿Eres tú perdonado? Lo otro, confesar el pecado. A veces tenemos que hablar con la persona que le hicimos daño. No hace falta un intermediario terrenal, porque ahora viene alguien, no, que tienes que ir a hablar con el pastor, no hace falta un intermediario terrenal. Usted tiene que confesarle a Dios lo que ha hecho con sinceridad. No espera llegar a estar comiendo de los cerdos. No espera decir, Dios me descubrió. Habla con Dios. Cierra tu puerta, tu habitación, siéntate con Dios y habla con Él. Dios te escucha. Dios te escucha. Cada vez que uno entra cuando todos nos vamos de aquí, vamos a ponerlo humanamente, Dios no está aquí. Dios anda con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Entiendes? Dios anda con nosotros donde quiera que vayamos. Dios te escucha en el oscuro de tu habitación. Dice Salmo 32, donde habla de las bienaventuranzas del perdonado. Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi verdad. Así le dijo David. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Fíjense la relación que hay entre confesar
y perdonar. Arrepentirse, abandonar, confesar, perdonar. Hay una relación directa. Esto es matemática pura. Yo creo que el que sabe de matemática se llama directamente proporcional. Seguimos y nos enseña lo que hablamos al principio, la fe. Para ser perdonado hay que creer que el perdón está disponible, pero está disponible para los que creen. Dice Hechos 10, después que Pedro va a casa de Cornelio y le predica el evangelio de punta a cabo, completo, no le dejan nada, le dice, o sea, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeron. Dice así, recibirán perdón de pecados en su nombre. Solo creyendo en Cristo hay perdón de pecados. Solo de esa manera nosotros podemos escuchar la voz como la misma de José diciéndole a sus hermanos, borren todo eso que hicieron, todo lo que me hicieron hace 20 años, bórrenlo. Borren todo eso y volteen a que Dios me trajo aquí para perdonarlos y para que viva mucha gente. Dice, de la misma manera dice el profeta Isaías 1. A mí me encanta Isaías 1, versículo 18. Lo tenemos ahí, dice, vengan, y es lo mismo que nos dice Dios cada día a nosotros. Vengan y pongamos las cosas en claro. Como Dios te está diciendo, vamos a aclarar nuestras cuentas, dice el Señor. Vamos a resolver nuestras diferencias. Y después que resolvemos la diferencia y pasamos por todo el proceso, arrepentimiento, abandono del pecado, confesión del pecado y creer en Cristo, que esto uno lo separa para el mejor entendimiento, pero todo esto es un todo en uno, es un combo, ¿no? Los que mandan combo para Cuba, esto es un combo. Después que pasas ese proceso, dice, son tus pecados rojos, son tus pecados escarlata, quedarán blancos como la nieve. Por muy malo que sea tu pecado, va a quedar blanco como la nieve, blanco como la nieve. Son rojo púrpura, quedarán como la lana, limpiecitos. Por muy malo que sea lo que estás haciendo, si cumples todo este proceso y te acercas a Cristo, así quedará. Y esto aplica a los que estamos acá, que somos cristianos, pero también aplica a los que no lo son. Por eso la pregunta, ¿eres tú perdonado por Dios? ¿Eres tú perdonado por Dios? Para ser perdonado por Dios tienes que ser hijo de Dios. No sé si saben la diferencia, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Eres tú hijo de Dios? Si no eres hijo de Dios, hay una sola forma de acercarte a Dios. Como le dijo José a sus hermanos, tienes que venir con mi hermano Benjamín. Para acercarte a Dios, no hay nada que le puedas regalar a Dios que no sea venir a Él ¿con quién? Con Cristo. No hay forma de acercarse si no es con Jesucristo. No hay regalo, no hay sacrificio. No vale subir una escalera de rodillas. No vale venir a la iglesia los domingos y donar el 50% del salario. No vale hacerte el bueno si no vienes con Cristo. La palabra dice a través del profeta Isaías que todo lo que hace es que trapos de inmundicia delante de Dios. Solo por aclarar, ¿ustedes saben lo que eran los trapos de inmundicia en ese tiempo? Las toallas sanitarias de hoy. ¿Sí nos entendimos? Imagínense lo que son tus obras delante de Dios sin Cristo. Son toallas sanitarias usadas por las mujeres. Eso es lo que es. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que todos entendamos que todos somos pecadores. Sobre todo si tú no conoces a Cristo. Eres pecador y estás separado de Dios. Y para reconciliarte con Dios y ser perdonado, debes arrepentirte y creer en Jesucristo, en la obra que Él hizo. Tienes que creer que Jesucristo dejó su comodidad en el cielo, vino a nacer de una virgen, se humilló a lo sumo, ya con el hecho de ser humano ya estaba siendo humillado. Yo lo he dicho en otras ocasiones, del cielo bajó a ser un feto, un embrión, que hoy en día cualquiera lo aborta y ni lo mira, vale más que un pescado en Colombia. En Colombia el aborto es legal, sin embargo la pesca deportiva es ilegal, que es la que coge el pescado y lo suelta. Fíjense ustedes que, sin embargo, Jesucristo se humilló. Y en esa obra hay que creer. Nació de una virgen, caminó por esta tierra sin pecado. No pecó nunca. Fue tentado igual que nosotros y no pecó nunca. Fue voluntariamente a morir en la cruz para saldar tu deuda y la mía. En eso hay que creer, que Él fue a saldar tu deuda y la mía.
Cristo nos salvó de la ira de Dios, nos salvó de Él mismo y nos libró del pecado por ese sacrificio. Pero más que eso, al tercer día resucitó y luego ascendió a la diestra del Padre. Todo como prueba de que lo que Él hizo fue aprobado por Dios. Fue un sacrificio aprobado por Dios. Y que solo a través de entender ese sacrificio y toda esa obra, tú puedes tener vida eterna y puedes ser perdonado el día de hoy. Hoy mismo. No tienes que esperar a mañana, no tienes que esperar luego. Hoy es un buen día para entender eso. Y por eso dejé Romanos 6:23 para el final. Y lo voy a leer de la nueva versión. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Lo hemos analizado hoy. Sin embargo, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy es un buen día para que entendamos que solo podemos ser perdonados a través de Cristo, a través de arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonar el pecado y creer y tener fe, arrepentimiento y fe, los dos brazos de la salvación. Hoy es el día. No lo dejes para luego. Al final también siempre es bueno que hagamos como dice la palabra, lo que tú has creído en tu corazón, confiésalo en tu boca y tus labios lo confiesen. Bien, vamos a orar. Si el Espíritu Santo te ha convencido de que tú eres un pecador y que crees en Cristo, vamos a orar por ti también. Vamos a orar por ti también. ¿Ok? Oremos, hermanos míos. Amado y Santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, a esta hora. Ayúdanos, Señor, a entender que no somos nada delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que solo a través de tu Hijo Jesucristo nosotros podemos ser perdonados, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos cada día, Señor, de lo malo que hacemos, lo malo que decimos, lo malo que pensamos. Ayúdanos, Señor, a hablar contigo sinceramente, entregar y derramar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a voltearnos a ti, a abandonar todo lo malo que hacemos y a tener una fe fuerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, siembra y trae tu Espíritu Santo a las personas que están acá y quizás no te conozcan. Ten misericordia de ellos, Señor, que puedan aferrarse a la vida eterna a través de lo que tú has hecho, a través de tu sacrificio, Padre, de ese Hijo tuyo que enviaste aquel día. Bendice nuestra iglesia, Padre. Permite, como siempre rogamos, Señor, que podamos expandirnos y tener un local que hemos estado buscando, Señor. Bendice las familias aquí presentes. Bendice, Señor, las economías también, la salud de cada uno de los miembros de esta iglesia, pero sobre todo te ruego, Padre, que bendigas la salud espiritual. Que cada uno de nuestros miembros, Señor, tenga esa comunión estrecha contigo. Señor, utilízanos cada día para tu honra y gloria, que es el propósito para el cual nos has creado. Que cada uno de nosotros pueda ser transformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y podamos ser, cuando salgamos de esta puerta hacia afuera, Señor, sal y luz de este mundo. Bendice nuestra nación, Señor. Bendice nuestro gobierno. Dale sabiduría a los gobernantes, Señor, que entiendan que la sabiduría solo viene del temor a ti, Padre. Bendice nuestros países de orígenes y nuestras familias que están allá, Señor. Protégelos, Padre, de todo mal. Y sobre todo los que son inconversos, Padre, ten misericordia de ellos. Sabemos que tú eres un Dios perdonador, Señor. Sabemos que tú puedes hacer grandes cosas a través de tus hijos. Perdónanos, Padre. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de tu glorioso Hijo Jesús. Amén y amén.